No, 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 que va. Es que todo eso de la inteligencia artificial no va conmigo. Esos son para muchachitos de 20, 25 años que están con el teléfono todo el día pegados. Mentira. La inteligencia artificial ya nos está arropando, está aquí, está a la vuelta de la esquina. Para cualquier cosa necesitamos aprender cómo se puede manejar esta nueva era digital. Hoy te tengo un cuento. Presentado por Joyería de Oro, Cristalina Swimwear, Bison Eyewear. Y este cuento, porque esto sí es un cuentazo, es con Verónica Ruiz del Brizo, empresaria, conocedora de toda esta era digital que nos está envolviendo y a veces nos está volviendo como locos, Verónica. Bienvenida. Hola, estoy muy contenta de estar aquí. Me encanta que hayas venido y hayas aceptado mi invitación porque yo siento que hoy en día las mujeres después de los 40 tenemos muchas cosas que aprender y no quedarnos en el aparato, ¿no? Yo digo que hoy en día, primero, hay muchas mujeres que quisieran hacer algo, que hacen mucho ya, son madres, trabajan desde su casa, están a tiempo completo educando a sus hijos, son buenas esposas, son buenas en todos, pero han olvidado esa etapa de qué pueden hacer profesionalmente o algo que realmente las haga vibrar por dentro, porque no ser mamás es todo en la vida. Entonces, esas mujeres, después de los 45, 50 años, se quedan como en casa, de repente se tuvieron que mudar a otros países y no saben cómo arrancar y se quedaron ahí, porque por miedo, porque no saben de toda esta nueva era que hay, todo lo que cómo se está moviendo la era digital. Y también porque, bueno, el que dirán, cómo lo hacen, no saben, pero que por dentro ellas saben que quisieran hacer algo por ellas mismas. A esa persona yo le quiero hablar hoy. Mira, a todas esas mujeres que se sienten además con una vitalidad importante, que quizás el paradigma de hace 20, 30 años se ha transformado mucho y que en esa transformación ven oportunidades nuevas, como también desafíos, porque la sociedad va cambiando y algunas cosas cambian para mejor y otras se siguen cuestionando a ver cómo siguen evolucionando. Pero yo creo que todas ellas tienen hoy en día una barrera de entrada a emprender, a hacer negocios muy baja. Eso quiere decir que con la inteligencia artificial estamos viviendo la nueva era de los solopreneurs, los emprendedores sin necesidad de contratar mucho. Por tanto, la barrera de entrada de cuánto dinero necesitas para comenzar un proyecto es más baja, porque puedes apalancarte en distintas herramientas. Entonces, una de las grandes dificultades para las mujeres comenzar a aprender es cómo consigo el capital de inversión. Y si no tengo una pareja que me respalde o una familia que decida confiar en mí o no conozco algunos instrumentos de levantamiento de capital, es donde las mujeres han tenido los mayores desafíos a la hora de emprender. Esos desafíos se han venido diluyendo y superando a lo largo del tiempo. Cada vez se invierten más en mujeres con ideas y con proyectos, pero la verdad es que si uno va a ver todo el universo de capital de riesgo, o sea, de gente que pone dinero detrás de potenciales empresas, casi siempre ha ido a fundadores hombres, porque el capital de riesgo siempre va orientado a quién es el fundador y cómo puede levantar el proyecto. Pero lo que ha cambiado las reglas del juego en los últimos 3 años es la llegada de herramientas de automatización, de poder hacer las cosas yo mismo. Si quiero hacer un podcast, lo puedo editar yo mismo en una aplicación en mi celular. Si quiero abrir una cuenta de Instagram con tal de que yo la gestione y ponga la creatividad, comienzan a abrirse como potenciales ventanas donde yo encuentro una oportunidad valiosa como mujer para comenzar a vender cosas, a emprender, a prestar servicios, etc. Y ahora, después de que se democratizó mucho el uso de inteligencia artificial con la llegada masiva a OpenAI y ChatGPT, y luego sale Gemini, Cloud, Copilot y todas las herramientas de inteligencia artificial, entonces la gente puede ir con una eficiencia y una velocidad en la que antes necesitaba mucho acompañamiento. Acompañamiento en consultoría financiera, acompañamiento en consultoría legal, acompañamiento o contratación de gente para hacer sus estrategias de marketing, sus estrategias de presentación de negocio, cómo hacer un pitch de mi negocio, cómo conseguir un aliado comercial. Entonces la gente, y sobre todo las mujeres, han comenzado a copensar y co-crear con estas herramientas donde la barrera de conocimiento exigido técnico es muy bajita. Es decir, yo sé escribir y sé plantear un problema. Y eso es suficiente para yo utilizar ChatGPT, Gemini, cualquiera de estas herramientas. Entonces, bueno, ahí se abre un universo de nuevas posibilidades. Entonces están en la mejor era, con las herramientas que hace 5 años no teníamos y
con un mundo muy cambiado y muy diverso, donde vemos diversidad de edades y generaciones en el emprendimiento, donde hoy en día se necesita de la madurez de los años para incluso ser cuidadoso y responsable en el uso de la tecnología, y además también un universo hiperconectado, donde las plataformas digitales ya no son solamente para conectar personas y relacionamientos, sino para vender, sirven como plataformas de pago, de transacciones. Estamos en el mundo más fácil para que cualquier mujer decida emprender. Uy, esto me encanta. Arriba mujeres, porque yo siento que hay un momento en que esa mujer a los 50, por ahí ya empieza como que, bueno, ya yo no soy capaz, ya no puedo hacer, y como que se quedan estancadas ahí. Y yo siento, después de todo lo que he vivido y todo lo que he progresado en un país diferente a lo que era Venezuela para nosotros, que sí se puede, todo el mundo lo puede hacer, todo el mundo lo puede lograr, la gente se puede superar a través de un teléfono y sentado en el sofá de tu casa, ¿no? Construyendo sobre lo que tú estás diciendo, quiero aportar algo. Yo no soy muy amante de plantear las oportunidades como todo el mundo las tiene, todo el mundo las puede tomar. Porque yo creo que no basta solamente a la gente decirle con que sí. Hay personas que por las distintas circunstancias que viven, vamos a suponer, yo soy una amiga tuya y me acerco a ti y te digo, Inés, yo quiero emprender. Y tú, claro, si quieres, Claro, puedes. sí, lo puedes hacer, todo el mundo puede lograr lo que Exacto. sea. Y entonces es muy frustrante que luego yo me monte en el carro y diga, es que yo siempre he querido, o sea, ¿por dónde empiezo? ¿Qué herramientas hay? ¿Cómo esto se adapta a mis circunstancias? Entonces, mira, no necesariamente todo el que quiera pueda. Lo importante es ver cuáles son las limitaciones que tienes y si te tienes que mover para poder prosperar. ¿Qué quiere decir esto? Yo no le puedo decir a una mujer que quizás vive en un sector de Latinoamérica que no tiene acceso a la educación privilegiada que tuve yo o a otros privilegios que yo tuve, que solo si ella quiere puede, porque yo sé que está en desventaja. Yo sé que cuando mi mamá hizo el esfuerzo de que yo fuera a una universidad, me dio unos puntos de ventaja en comparación con otros sectores más vulnerables de la población. Entonces, ¿qué sí tenemos que hacer figuras como tú y como yo? Hablar mucho por aquellos que no pueden. Tener conciencia de que hay gente que aunque quiera, todavía no tiene esos privilegios. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Esto que tú haces de traer invitados y hacer un podcast donde puedas dar herramientas, ya es ayudar al que no tiene acceso a la gente que tú sí tienes acceso. Entonces, trabajar mucho desde en la conciencia de lo privilegiados que somos para asegurar que aunque hay mucha gente que quiere, pero no tiene las mismas oportunidades que nosotros tenemos. Entonces, yo me caso muchísimo más con ese discurso y creo que cuando alguien se acerca a mí con una desesperación, porque me dicen, bueno, tú emprendiste tan chama, yo emprendí en unas circunstancias que parecían dentro de mi entorno de amigos súper difícil. Cuando yo emprendí, mi mamá había fallecido, yo estaba apenas en mis early momentos de la universidad, o sea, mis primeros semestres de universitarios. Salgo embarazada, yo tengo 39 y tengo una hija de que va a cumplir 17 este año. Wow. O sea, es decir, en toda mi etapa de emprendedora y empresaria, yo tuve una bebé. Pero imagínate que yo ando diciéndole a todo el mundo que en algún momento yo tuve ese pensamiento mucho más inmaduro a los 20 y tantos. Yo decía, ¿pero qué se queja la gente en la oficina? Si yo con una hija fui a la universidad y monté esta empresa, no sé qué y tal. Bueno, y ¿será que todo el mundo es como uno? No. Y entonces ahí cambié por una empatía positiva, una empatía que no es una empatía pasiva, sino una empatía accionable, en donde digo, ¿cómo me convierto no en un motivador solamente, sino un habilitador? Porque la motivación te da para un día sentir que puedes y al día siguiente te tropiezas con la realidad. Cónchale, alguien dice, es que en verdad yo agarro autobús todos los días y no tengo las mismas oportunidades que el que él no. Entonces, esa realidad es tan importante para que a la hora de nosotros elegir figuras políticas que nos representan, aseguremos que sea alguien que realmente nos va a representar con la conciencia de todos y no desde el privilegio, y cómo podemos entonces mejorar todos como país, como etcétera. Y personas tan valiosas como tú, que tienes buen relacionamiento, que gracias a Dios te puedes parar todos los días y decir, tengo salud para venir a hacer mi podcast, manejo 2 idiomas, he tenido la oportunidad de ver el mundo, conozco a tanta gente. Bueno, yo voy a poner eso que tiene Inés al servicio de tantas mujeres para seguir aumentando la tasa de oportunidades y poder democratizar el conocimiento. Claro, cuando yo hablo del impulso que le doy a la mujer es porque yo siento que
cuando tú ves en las redes sociales, ves una mujer de repente exitosa, con un poder de querer hacer todo y una energía increíble. Te motiva. Y con una familia, entre comillas, sabemos que nada es perfecto, pero todo lo ven como bello. Ay, el esposo bello, la hija bella, toda la familia, como que todo se ve bonito. Pero es que cuando yo digo que todo se puede en la vida, es porque yo vengo en mi época, o sea, mis padres se divorciaron cuando yo tenía 3 años. O sea, yo perdí completamente la memoria, no recuerdo nada de cuando ellos dos vivían en la misma casa, ¿ok? No recuerdo absolutamente nada. Luego me vino un problema, o sea, ellos no se hablaron, no se comunicaron nunca, hoy en día todavía no se comunican. Bueno, somos el mismo club. Y eso es complicado, pero en base a eso, mi madre se divorcia, nos vamos con ella a Maracay y nosotros empezamos un proceso, obviamente, no importa las metidas de pata, no es el momento de culpar ni la educación ni cómo fue, pero mi mamá no tenía dinero para mantenernos. O sea, mi madre bloquea toda relación con mi papá y yo tuve momentos en que mi mamá no podía pagar el condominio del edificio y no teníamos cómo cepillarnos los dientes para ir al colegio en la mañana. Claro. Entonces la gente está viendo solamente una posición de wow, qué suerte tuvo ella. No. Yo vengo de darme golpe duro y estoy aquí y me siento feliz de lo que soy, pero ya va, déjame echarte el cuento. Eso es lo que a mí me gusta. Cuando tú le dices a la persona, bueno, vengo de padres disfuncionales completamente. Yo creo que cada vez que nosotros escuchamos una historia como la que me acabas de contar, donde hay trauma, donde hay tanto que se ha superado, uno empieza a sentirse que su problema ha existido antes históricamente y por tanto es posible que se resuelva, es posible que un trauma se transite, es posible que alguien decida escribir una historia distinta de la que partió. Amo y eso me parece súper valioso. Yo lo comparto 100%. Yo lo que quería era como aportar también claro, esas personas que no saben cómo. Claro. Exacto, y también empatizar con ellos y decir, ok, si no sabemos cómo, lo que hay que hacer es una lista de estos obstáculos que estoy teniendo para ver cómo no los tengo que vencer todos ya, que eso es otro efecto mucho del compararse en redes sociales, que lo que tú decías, a veces alguien aparece y esa persona cuando apareció, se hizo popular o se hizo viral, viene de un proceso, no es que la viralidad le solucionó todo o apareció para crear un nuevo personaje de la nada, ese personaje viene construyéndose. Entonces yo lo veo súper valioso que arrancáramos hablando de cómo las mujeres tienen hoy en día la mejor oportunidad de emprender y que ahorita decantáramos en la empatía, en la búsqueda de ejemplos, en referentes y en obviamente inspiración. Me encanta, eso siempre ha sido mi bandera y darnos cuenta que somos mujeres reales y que realmente todas pasamos por procesos y no necesariamente lo tenemos fácil. Hay gente que lo tiene muy fácil, hay gente que de la nada tiene todo y nació así, bueno, bien. Pero también a mí me encanta encontrarme con esa gente que viene de procesos difíciles, emocionales y cómo ha atravesado eso para llegar a ser una persona diferente del entorno donde nació. Hablemos de cómo podemos usar todo este tema de la inteligencia artificial, que esto es o sea, yo les digo que a mí me encanta el tema de la inteligencia artificial, aunque no soy muy que me sé el tema completo, pero ChatGPT para mí es... Bueno, que no me escuche mi marido, pero es una relación amorosa. Bueno, el otro día vi que ya CBS está, creo que era, pongo paréntesis, un asterisco porque puede ser que me equivoque, está haciendo o sacó ahorita un reportaje sobre la gente en los Estados Unidos que ya tiene relaciones, que siente que tiene una relación con o sea, una relación... sentimental. Sí. Bueno, con, claro. con su ChatGPT. Entonces estaban preguntándole a un tipo que le llamaba Sol y entonces le decía, Sol, dile cómo es nuestra relación. Y entonces estaba el periodista de CBS y me pareció súper interesante. Pero mira, estamos en una era inteligente y esa palabra es muy importante, las dos palabras, era e inteligencia, ¿no? Es la primera vez en la que se ha podido democratizar años de trabajo que ha hecho la humanidad para poder tener de alguna forma en un computador imitar la inteligencia humana. Eso ha sido la historia del desarrollo de la inteligencia artificial. Eso comenzó a funcionar, a trabajarse más formalmente y con más ahínco desde los 90. Incluso antes hubo distintos experimentos y hubo mucha gente que estaba
vinculada en lograr que a través de la computación o a través de distintos elementos, quizás no empezó tanto como las computadoras que tomamos hoy en día, pero siempre en la historia de la humanidad hubo investigación y capital humano esforzándose por llegar a imitar la inteligencia. Entonces, ¿qué está buscando estas compañías y qué está buscando el mundo? Eso, de alguna forma, poder tener a través de distintos algoritmos y distintos desarrollos la capacidad de tener criterio, memoria, contraste, rasgos cognitivos en el sentido de decir, ok, de esta idea y esta otra idea, esto yo sé que es sarcasmo, sé que es humor, esas ligerezas que tenemos y ahora con las herramientas más masivas como la llegada de ChatGPT, Gemini, Copilot, Cloud, que son de Grok, que es la de Elon Musk en X, todas estas plataformas, entonces ahora podemos tener acceso a una cantidad enorme de datos y un procesamiento de esos datos de una manera muy sorprendente y smart. El tema es que tiene capacidades más altas que nosotros en ciertas cosas. Es decir, nosotros podemos procesar datos y recordar cosas, pero la capacidad que tiene recordar con exactitud y analizar datos no la tiene el ser humano, menos en la velocidad en la que los procesa. Es decir, yo te puedo decir, léete 20 libros y ahora sácame qué es lo que dice la página 23 de todos los libros que has leído. Wow. Y tú te quedas paralizado, mientras que con inteligencia artificial te dice, claro, en cuestión de minutos, no son ni 10 minutos, son 2 minutos, 1 minuto, te saca, esto es lo que dice la página 23 de todos los libros que has leído. Impresionante. Entonces a esta era siempre le trato de decir a la gente que estamos en la era de tener un segundo cerebro. ¿Por qué? Porque tienes acceso a ese procesamiento que puede acompañarte a ti en la toma de decisiones y en el procesamiento de datos que tú al día tienes que hacer. Por ejemplo, vas a aplicar para algo a nivel de legal, entonces, bueno, tú podrías sentarte a buscar si hay otros casos. Ahora aquí simplemente le preguntas a las distintas herramientas, ellos hacen búsqueda dentro de las plataformas de internet que pueden hacerlo y que tienen autorización para hacerlo y te traen algo que a ti te hubiese tomado hace 4 años, 5 años, o sea, no mucho más atrás, mucho tiempo de investigación. Entonces, y dinero. Y mucho dinero también. Puede ser si tienes que contratar un consultor, etc. Un abogado. Entonces, es un segundo cerebro, no es una sustitución de tu cerebro. Eso es algo muy importante a recalcar. Es el acceso a un segundo cerebro, a una segunda mirada. Lo que debemos cuidar nosotros es que nuestro cerebro siga construyendo habilidades de pensamiento crítico y habilidades creativas para poder hacer uso de la información. Yo siempre digo que lo que hablábamos al principio, que la inteligencia artificial todavía no puede hacer algo que nosotras sí podemos hacer, y es tomar la decisión de emprender o tomar la decisión de lanzar una nueva línea de productos en mi compañía o probar un nuevo negocio, o esas decisiones son nuestras. Es decir, yo me voy a meter en este proyecto y voy a poner mi vida al servicio de armar un producto que transforme para bien la vida de la gente, un producto que haga feliz a las personas. Eso es una decisión nuestra. O sea, el ChatGPT no se puede prender solo un día y dice, ¿y si lanzo un negocio? Eso todavía no pasa. Entonces, yo digo todavía porque uno no sabe, pero Claro. Entonces en nosotros está la búsqueda de todavía crear. Entonces son componentes creativos y componentes de pensamiento crítico. Y esto es un segundo cerebro para nosotros. Ok, pero ahora, vamos, hay aquí muchas cosas que te quiero preguntar. Número 1, ChatGPT es para todos y para lo que sea que le quieras preguntar. Yo sé que uno tiene que tener, obviamente, yo a todo el mundo se lo recomiendo. Si viene alguien y me dice, Inés, ¿qué tal? Quiero empezar a ser influencer, o yo hago tortas, o tengo mi propia marca de algo y quiero, ¿qué hago? Y yo lo primero que le digo es, ¿tienes ChatGPT? No, ok, bájate la aplicación y empieza a echarle ese cuento a ChatGPT, a ver qué resulta, por dónde te guía. A mí me parece genial para eso. Siento que como que te da, la gente que se queda loca todo lo que te dice, o sea, todo, te organiza todo, te da la mente para todo, pero también hay que saberlo usar. Entonces, lo primero que quiero decirte, si es para todo el mundo, si es para la mamá, si es para la abuela, si es para el profesor de educación física, si es para el niño de 11 años que está en el colegio, si es para
¿Para dónde va dirigido realmente la inteligencia artificial? Yo creería que sí puede ayudar a todo que necesite una segunda mirada, ese segundo cerebro. El tema es que el uso no va a ser el mismo. O sea, un profesor de educación física le puede preguntar sobre sus entrenamientos, pero como él tiene una habilidad, que es su conocimiento en educación física, él va a saber discriminar entre si la información necesita trabajarse más o si la información es suficiente o si esa información él la va a mezclar con algo de su experiencia. Es decir, esto es un lugar donde yo acudo y las decisiones, los responsables somos nosotros. Es decir, tenemos que hacer uso responsable de esto. Y como tú puedes decir, bueno, yo dejé que mis hijos usaran redes sociales y ahora a los 8 años y ahora mi hijo está hablando con gente que no debería estar hablando desconocida. Bueno, porque hubo un uso irresponsable en una edad donde no hay criterio para tomar decisiones. Del tema de darle redes sociales. Entonces, ¿es culpa de la red social o es una responsabilidad compartida con los niños, incluso también con el sistema que permite que los niños tengan redes sociales? Entonces, en lugares como Australia, están diciendo, no, mira, a partir de los 15 años le damos redes sociales a los niños. ¿Por qué menciono esto? Porque muchos de los desafíos que nosotros tenemos con las redes sociales específicamente o las plataformas digitales es que estamos aprendiendo gracias a golpes, a ver el impacto negativo en la gente, cuáles son las cosas que deberíamos cuidar de las plataformas. Es decir, fuimos ajustando a medida que se fue integrando en nuestra vida. Y con inteligencia artificial, porque es el cambio más drástico y puede dar una ventaja importante a ciertos espacios de la sociedad y a ciertos países versus otros, entonces ya va un momento, el sector público y las instituciones y los colegios y el parenting o los papás tienen que sentarse y decir, ya con las redes sociales llegamos tarde. Con inteligencia artificial nos vamos a hacer las preguntas ahora y no la vamos a hacer en el 2026 porque ya el 2026 cada vez va a estar más integrado esto en la sociedad. Entonces, yo estuve hace pocas semanas en el Parlamento Europeo en Bruselas y uno de los puntos era eso, las oportunidades que existen para Europa y para los países de América Latina habla hispana con respecto a la inteligencia artificial y los desafíos en los que nos vamos a encontrar y qué tan capacitados están los organismos de gobierno y los ministerios de educación y de comunicación, etcétera, para poder asegurar que esto va a ser para el bien de sus países. Sin embargo, tampoco puede existir una tecnofobia. No, si nos quedamos en el miedo, es como tener miedo a salir porque pueda llover. Bueno, entonces tendrás que ir a quedarte en tu casa para siempre y te vas a perder de un mundo de oportunidades. Entonces, el consejo que tú le das a tus amigas, donde, mira, si vas a comenzar, busca una segunda opinión a través de esto digital, está buenísima. Lo importante es que también tú le digas, pero bueno, si es en un negocio donde tú te vas a meter de cero, también haz contraste con otros emprendedores que tienen más experiencia para que te puedan dar una mirada complementaria. Siempre esto va a ser un complemento a tu inteligencia y una herramienta para que tengas acceso a datos e información más rápido, pero no un sustituto de tu propio criterio. Ok, pero piensas que ChatGPT, por ejemplo, hay miles, pero ChatGPT tú piensas que te puede aconsejar mal. Sí, te puede aconsejar mal porque si tú preguntas sin dar contexto, te va a dar un resultado fuera de contexto. O generalizado. O generalizado o muy reduccionista en ciertas formas. Es decir, es una herramienta. Yo puedo tener un carro y tuve el mismo carro. Y si yo me como las luces de tránsito y manejo y freno de golpe, mi viaje va a ser muy distinto al tuyo que si sabes manejar. Entonces, lo primero es alfabetizarse en qué es la inteligencia artificial y cómo me puede apoyar. La que estamos hablando ahorita se llama inteligencia artificial generativa. Es un modelo, o sea, es un tipo de inteligencia artificial, porque inteligencia artificial son muchas otras cosas también. Por ejemplo, si tú viajas ahorita a San Francisco y Los Ángeles, puedes agarrar carros automatizados que utilizan distintos tipos de
inteligencia artificial o distintos tipos de tecnología. Entonces también está el machine learning, hay otras tecnologías, incluso se ha sumado el tema de robótica y aplicación de datos a la robótica y procesamiento de esos datos. Y nosotros, la que estamos usando en el día a día, se llama inteligencia artificial generativa. Esta inteligencia artificial generativa, su producto final depende mucho de la calidad de lo que tú le des para que pueda procesarlo y generarte algo de respuesta. Pausa aquí porque yo escuché una vez de un amigo que me dijo, tienes que meterle mucha información para que esa persona te entienda y vaya más o menos con el mismo camino y el mismo estilo de vida, el mismo estilo de pensamiento que tú tienes. O sea, métele mucha información, habla con él. Es como que si estuvieses ahorita agarrando, contratando una asistente personal o alguien que te va a acompañar en tu proceso profesional y tengas que ir poco a poco explicándole cómo te gustan las cosas y qué manera piensas tú y cómo lo haces y tu entorno. Yo soy muy cuidadosa con ChatGPT y te vas a reír de esto. Yo estoy en una almuerzo con amigas y hay una discusión de algo y yo le digo, yo le voy a preguntar a ChatGPT. Pero yo primero le digo a ChatGPT, mira, estoy en una conversación con amigas, el problema no es mío, yo no tengo hijos, no tengo problemas con niños adolescentes, pero quiero saber qué opinas tú de esto. De esa manera, ChatGPT se está dando cuenta en su memoria de todo lo que yo le estoy metiendo, que obviamente yo no tengo hijos adolescentes, porque si no, si yo le hago esa pregunta, de repente más adelante él puede captar de que es una familia donde hay un niño adolescente. ¿Estoy en lo correcto? Claro, porque él se va alimentando y sobre todo las últimas versiones tiene acceso a todas las conversaciones y tiene una memoria más especializada. Y probablemente en unos meses todavía va a ser, el tema es cómo ha ido evolucionando. Si tú hacías imágenes hace 6 meses con ChatGPT, por dar un ejemplo, ahora las imágenes son mucho mejores. Hace 6 meses ni siquiera podía poner texto, ponía una cosa toda loca. Hoy en día ya puede incorporar texto más fácil y en noviembre va a ser otra cosa y en enero del año que viene otra y así va a ir evolucionando. Vamos a ver mucha evolución a un nivel que tú dices, wow, el nivel de calidad es demasiado alto. ¿Qué quiero yo decir con esto? Tú lo dijiste perfecto, que cuando tú contratas a alguien, esa persona pasa por un proceso, ¿verdad? De comprender el proyecto, de adaptarse a ti, de comprenderte a ti también como líder, etc. La primera regla de liderazgo es que hagas muchas preguntas y promuevas la escucha activa. Porque si cada vez que te viene a hacer una pregunta a alguien a ti que trabaja contigo y tú le quieres arreglar todo, primero no ayudas a que la otra persona desarrolle pensamiento crítico orientado a la visión estratégica de tu negocio. Esto es importante. Y lo otro es que la calidad de tu decisión es menor. Mira, la calidad de las decisiones, que ya les voy a explicar cómo lo vamos a conectar con lo que hablábamos de la inteligencia artificial. La calidad de tus decisiones, normalmente, Inés, cuando tú tomas una decisión, ¿cómo mides o no que fue una buena o mala decisión? Te pregunto. ¿Cómo tú crees que fue una buena o mala decisión? Bueno, por los resultados, si los resultados realmente me trajeron algo positivo a mí o no. Ok, y ese es el primer error de nosotros de pensar que las decisiones son buenas en función de su resultado. Y es el más común. Ni te sientas mal, que yo también pensaba lo mismo. Tuve que ir a Harvard para que en la escuela de políticas públicas de la Kennedy School, un profesor que, por cierto, es uno de los mejores profesores de Harvard y es venezolano, se llama Dan Levy, da clases, a mí particularmente me dio clases en Decision Making y tiene unos libros fabulosos también con inteligencia artificial, con todo. Pero bueno, en esas clases a mí me sorprendió mucho porque justo el año que yo fui, yo había tomado decisiones súper drásticas en mi vida. Había decidido vender la participación de mi primera empresa, etc. Y uno siempre se cuestiona, ¿fue o no una buena decisión? Uno quisiera darle forward a la película y para moverte hacia adelante y decir, quiero verme en 10 años para saber si decidí bien. Y eso es muy angustiante, es muy ansioso, porque entonces nunca vas a saber si estás decidiendo bien hasta que ves el resultado. Y no, se supone que tú como manager, como líder, como ser humano, deberías hacerte preguntas de qué hace una buena decisión, una excelente decisión el día que la haces.
no cuando ves los resultados. Porque si, por ejemplo, tú tenías que montar, tú dices, ok, hicimos un estudio de esta zona de Miami y esta zona de Miami no tiene teatro cerca y por tanto los artistas y la vida cultural ha bajado, pero tienen este lugar, este terreno con un costo súper bajito, buenísimo para armar un teatro. Esto es lo que podríamos contemplar de facturación. Tienes todos los números, los datos, etcétera, y decides, ok, voy a poner todo este dinero, voy a hacer un levantamiento de capital, vamos a meterlos en esta obra, y la fecha es 11 de marzo del 2020. Y a los 3 días hay un lockdown. Tú tomaste una mala o buena decisión. En ese momento parece malísima, pero en verdad el día que la tomaste era una buena decisión, porque también hay elementos que no controlas. Entonces, no todas las decisiones se miden en función de su outcome, del resultado que tiene. La decisión es buena, tiene que ser buena para ti el día que la tomas. Tiene que ser lo mejor posible, que esté dentro de tus manos y también mucha conciencia de que no todas las cosas buenas o malas que te pasan funcionan solamente por ti, porque eso es, bueno, ser un superpoder que no tienes. Hay que ponerse en un nivel de humanidad y humildad importante, donde hay cosas que sin duda nos van a superar. Entonces, ¿por qué estamos hablando de la calidad de la toma de decisiones? Porque la calidad de la toma de decisiones viene en función de la data que tú tienes para decidir. Entonces, cuando alguien de tu equipo viene y te pregunta, Inés, ¿ponemos esto más amarillo o más verde? ¿O hacemos un corte en este clip o en este otro clip? Entonces, tú puedes decidir, uno, intuitivamente. Yo creo que este clip, ¿por qué? Porque lo siento, porque me gusta, porque tal. Yo soy así. Que está bien, en algunas cosas yo obviamente, como soy emprendedora, créanme que hay muchas cosas que se han movido a través de mi intuición, pero la intuición está muy condicionada a la data que yo manejo y Claro. estás excluyendo otros datos. Entonces, si tú tienes cierta edad, quizás alguien de tu equipo tiene otra edad y puede ver otras cosas, tiene otras referencias. Entonces tú dices, ¿por qué elegiríamos este clip de video en vez de este otro clip de video? ¿Qué piensan ustedes? Y entonces ahora tu decisión, aunque sea la que ya tenías desde el principio intuitivamente, es más sólida porque está más informada. Tu decisión de alguna manera se robustece. ¿Y por qué es importante entonces hacer preguntas? Porque así teniendo más datos, mayor contexto, mejor calidad de la decisión. O sea, el quality de la decisión per se es mejor. O sea que esto es lo que no puede hacer, por ejemplo, ChatGPT. Exacto. Entonces, cuando tú le das trasladando a ChatGPT que te dé un producto que es el nuevo eslogan de tu compañía o el plan de trabajo para convertirte en un creador de contenido en los próximos 6 meses del año, si tú no le das contexto, por supuesto, las decisiones que va a tomar son de menor calidad porque no le has dado la suficiente data para que las procese. Entonces, el contexto es súper importante porque tienen que entender que como maneja infinitos escenarios, porque además conoce infinitos idiomas, infinitas referencias, tiene muchas autopistas por las que irse. Y lo que más hace que tu prompting o tu manera de relacionamiento con la inteligencia artificial sea mejor es que les ayudes a mostrar por qué autopistas no irse. Ok. Entonces, cuando tú le dejas muy claro, no te puedes ir por estas ninguna autopistas, que son los costos que tiene a la hora de tomar una decisión. Es decir, mira, yo pudiera ir de mi casa al estudio donde Inés está grabando el podcast, pero quiero llegar sin tener que pagar tolls o sin tener que pagar peaje. Entonces ya yo le di a Waze, que usa inteligencia artificial, por cierto, una directriz donde le digo, no quiero pagar peajes, no quiero pagar tolls. Entonces va a elegir un grupo de opciones distintas al que sí está dispuesto a pagar tolls. Y eso ya lo hacemos con Waze, ya lo hacemos con Alexa en la casa, lo hacemos con Siri, lo hacemos con distintas cosas que ya tienen rato haciendo procesamiento de estos datos. Pero las personas quieren a veces, como ven tan inteligente a ChatGPT, dicen, no, ¿sabes? Pierden su inteligencia propia, ¿no? Pierden la oportunidad de dar contexto y fuera de contexto va a haber unas respuestas muy genéricas. Ok, entonces hablando de lo que te puede guiar, ¿no? Por ejemplo, ChatGPT, ya sabemos que hay mucha inteligencia artificial, pero en cuanto a ChatGPT, que es lo que todo el mundo como que está de moda y lo que todo el mundo está usando, y ya sabemos que hay que tener cuidado también en la manera en que vemos esas respuestas.
Yo pienso que ahora la educación de nuestros hijos en el colegio está un poco obsoleta, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de la educación sexual es en sexto grado, cuando ya los niños en cuarto grado ya muchos sí nos tienen controles con las redes sociales o con el internet, ya están viendo pornografía en las redes sociales. Entonces, yo siento que las tareas, por ejemplo, después que tú sales a las 4 de la tarde de un colegio aquí en Estados Unidos, no es normal que le manden 3 horas más de tarea cuando entonces el niño cuando descansa. Entonces hay cosas que yo las veo un poco extrañas cuando tú ves el pasado y cómo estudiaste tú y los compañeros que estuvieron contigo en el colegio. Hay mucha gente inteligente que se graduó en las mejores universidades que hoy en día no hacen nada. Entonces, ¿dónde está ese enseñar a empoderar a nuestros hijos a cómo tienen que trabajar en grupo o cómo manejar la parte emocional o todo esto? Siento que hay como un retraso en eso, ¿no? Mi hija de 11 años me dice, ella tiene controles parentales en todo, tiene redes sociales, tiene Instagram, pero la manejamos a través del teléfono de mi esposo y realmente ella ni le para. Soy más yo que siento que a futuro puede traerle algo positivo, ¿no? Pero ¿dónde está cuando ella por lo menos me dice, yo quiero tener ChatGPT? Y que ChatGPT me organice el tema de, bueno, algunas cosas, obviamente no le puedes decir todo, pero sí que me resuelva algunas cosas o que me ayude a entender algo, por ejemplo. Ella tenía un examen el día siguiente, no tenía nadie que le explicara el examen de matemática. A mí me parece que como venezolanos tuvimos una educación acerca de cómo entender las matemáticas muy diferente a Estados Unidos y que yo siento que los enreda. Enreda cómo explicarles una suma, enreda cómo explicarles a dividir. Y ChatGPT le explicó exactamente a ella cómo tenía que resolver el problema para el examen del día siguiente. Entonces, ¿cómo ves tú todo este tema nuevo, revolucionario, de ayuda, como ChatGPT, para estos niños que están en el colegio hoy en día? Mira, es que la personalización de la educación es la evolución de la misma. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez más lo que nosotros tenemos ahora acceso a la información y la adaptamos a nuestros contextos y a nuestra realidad. Y eso ha sido lo soñado para la educación. Sabemos que en un salón de clase no todos los niños van al mismo nivel, no tienen las mismas dudas y alguien que capaz captó algo porque en sus fortalezas está a entenderlo más rápido y una persona necesita más referencia, hacerlo más emocionante a la hora de entender y quizás esa persona tiene un estilo de inteligencia más fortalecida en otra área distinta a este otro niño. Entonces, cada vez más, incluso con la educación en línea, eso es lo que estaba pasando, que la gente podía elegir, mira, yo quiero es aprender a hablar mejor, porque quizás en la universidad nos dieron clase de oratoria, pero yo necesito fortalecer más mi oratoria. Entonces voy a complementar con un curso en línea. Y eso es personalizar lo que el sistema educativo ofrece a mí. Y ahora con la inteligencia artificial me está sirviendo a mí para co-crear y que sea mi segundo cerebro en comprender, entender quizás este problema que el profesor lo planteó genérico y que ahora yo necesito más reforzamiento, como el caso de tu hija, para hacer una pausa, prestar mejor atención, que me lo explique con ejemplos y yo comprenderlo mejor. Entonces, yo sí veo una oportunidad valiosísima para cómo el sistema educativo va a transformarse gracias a que la inteligencia artificial, por ejemplo, puede detectar con los exámenes y evaluaciones de un profesor, le puede decir más rápido al profesor, ni siquiera es un tema, puede ayudar al profesor a detectar más rápido qué alumnos necesitan más reforzamiento en esta área o en esta otra y qué ejercicios tiene que mandarles a ese estilo de estudiante que necesita mayor reforzamiento. Le puede preguntar quiénes necesito reconocer que han hecho un trabajo de pensamiento crítico importante. Entonces, el profesor que antes se podía tomar con mucho agotamiento, corregir trabajos 3 días y lo hace de una manera muy genérica, ahora el profesor acompañado de inteligencia artificial puede cambiar la manera en la que acompaña a sus alumnos. Y esa es una mirada que es importante hablarle a los profesores, es importante hablarle al sistema educativo, porque creo que hemos partido mucho de criticar y como decir, es que los colegios no quieren adaptarse. Bueno, es que los colegios además se adaptan en función de las dinámicas del mercado y lo que la sociedad permite. Viene un colegio y hace una transformación muy
Y todo el mundo se queja. y todo el mundo se Es queja peor, mañana. 100%. Y dicen, no están haciendo que mis hijos piensen, o yo lo hacía de una forma y entonces estoy esperando que mis hijos repitan eso y que no evolucionen en innovación. Entonces, más bien, ahora las universidades, los colegios tienen unos desafíos importantes en vender innovación, sumar esa innovación, hacerse preguntas sobre el futuro del trabajo, el futuro del mercado y las futuras herramientas de protección también que necesitan los niños para asegurarse que no estén expuestos a los riesgos que ahora con inteligencia artificial van a tener. Pero si puedo resumirlo en una sola palabra es, vamos a tener una educación más personalizada y una educación que me habla a mí y que yo me puedo acompañar, así como en algún momento me acompañaba de mi amigo imaginario o de mi profesor de clases particulares, bueno, ahora tengo acceso. Imagínate a alguien que nunca tuvo la oportunidad de decir, mamá, méteme en clases particulares de matemática para reforzarlo más o de física. Ahora puede tener un profesor particular de costo cero y que lo pueda acompañar. Y tú como mamá puedes decir, mira, ya veo que te está costando química. ¿Por qué no hacemos que tengamos un plan de 20 días con ChatGPT para aprender de química? Y puedes generar como un proyecto en la casa de reforzamiento, donde lo que les toma es tomar la decisión y tiempo. Entonces hay un universo de posibilidades constructivas y a mí me gusta mucho colaborar con el sector formal de la educación, porque bueno, son instituciones que tienen años, capacidad instalada, o sea, una universidad que ya tiene una estructura, se sabe mover, bueno, entonces hay que sentarse con esas estructuras y ver cómo para ellos es más rentable, más eficiente, mejor, les permite competir. Asumir que los colegios y universidades no quieren actualizarse, yo creo que también es un error. Tú me estás reforzando algo que siempre he dicho, que todo en la vida es balance y cautela como lo vayas a usar, que las redes sociales pueden ser positivas por un lado, pero dependiendo cómo las manejes pueden ser negativas. ¿Qué piensas tú entonces, hablando directamente con ChatGPT, que la gente lo está usando ahorita para todo? Entonces, si no tiene el criterio que no puede reemplazar tu criterio, ¿no? Tu criterio propio, ¿cómo? Entonces sí puede manejarse como un psicólogo. O sea, si tú vas a un psicólogo y a la cuarta sesión te dice que tu problema es un problema de amor propio, él no está viendo, tú le cuentas lo que tú quieres que el psicólogo sepa. Entonces, ChatGPT puede también ser un psicólogo. Bueno, no creo que pueda ser un psicólogo, creo que puede ser un acompañante importante para poder construir más información. No sé si le daría el tono de psicólogo porque habría que ver cuál plataforma de inteligencia artificial estás usando y si tienes razonamiento cognitivo profundo. ChatGPT. Claro, pero ChatGPT no está viendo tus expresiones, no está viendo las pausas que haces a la hora de hablar de un problema Los y no está movimientos. viendo que te quiebras, no está viendo, no tiene quizás el contexto cultural del país donde está esa persona hablando. ¿Sabías que yo acabo de estar en India este año, en febrero, que estuve con Google AI Immersion allá en Mumbai? Y el head de ese momento de Google AI, exacto, de todo el área de AI de Google, cuando le dieron el proyecto, o sea, una persona que está en Google de toda la vida, en la India, le dicen, mira, ahora tú vas a liderar el proyecto de AI, hace varios años. Él lo primero que dijo es, tenemos que entrenar estos modelos de lenguaje y de inteligencia artificial con contexto de la India. Aquí no se habla un idioma, se hablan no sé cuántos dialectos. Alguien que está en Mumbai no se parece a la gente de Hyderabad y la gente de Hyderabad no se parece a la gente de New Delhi. Y además somos el país con la mayor diversidad de religiones y creencias que existe en el mundo. Y todos convivimos en el mismo país y donde hay un grupo de la población demasiado vulnerable. Y lo primero que se dieron cuenta es el contexto de un indio no es comprensible para estos modelos de lenguaje porque han sido entrenados con data que no es de la India. Entonces, decir que ChatGPT puede ser el suplente o el sustituto de tu psicólogo puede ser muy arriesgado decir eso, porque no tenemos la confianza todavía de que si tú eres venezolano y naciste en Turmero, Maracay, y te fuiste a vivir a Houston,
pueda comprender todo el background que eso supone, tanto social, cultural, a nivel de acceso, y hay un componente humano que puede comprenderlo aún mejor. ¿Quiere decir que eso hace que sea malo o poco eficiente el hacer ciertas preguntas? Yo creo que no. Lo que no podemos es darle el título de usted se ha graduado de psicólogo solo porque me sabe responder eso. Lo otro es, hace pocas semanas, Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, dijo que uno de los cambios que estaba haciendo más importantes en ChatGPT era que no fuera tan complaciente a las personas, y lo tuiteó. O sea, música para tus oídos siempre. Esto es público. ¿Eso qué quiere decir? Que era como que si tú tuvieras a una persona que siempre te da la razón, que te dice horrible, que eres excelente. Bueno, eso es muy del ser humano. Y claro, a ti eso te entusiasma, pero te puede sesgar. De alguna manera tú necesitas contraste, necesitas un cable a tierra, entender un poquito la realidad. Y no lo dije yo, como les estoy diciendo, esto lo dijo el CEO de OpenAI. Entonces, todos estos modelos están siendo constantemente entrenados para que evolucionen y constantemente nutridos de información. Entonces, bueno, los países latinoamericanos tenemos que entender que capaz ChatGPT sabe dónde queda Venezuela, los estados que la componen, etcétera. Pero ¿cuánta información histórica de el estado Táchira tendrá hoy en día ChatGPT? Y la calidad de la inteligencia artificial viene en función, como le dijimos antes, de la cantidad de datos que existen. África, por ejemplo, como continente, está completamente separado de la data que hay en inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque hay un montón de dialectos de gente que no existe para la inteligencia artificial. Y eso es muy importante. Y por ejemplo, si tú, no sé cómo estará hoy en día para la persona que escucha el podcast, pero para el momento en el que estamos grabando este podcast, si tú le preguntas a la inteligencia artificial, hazme la imagen de, voy a ver si lo podemos hacer aquí en tiempo real. Hazme la imagen de, déjame ver, lo voy a abrir aquí rapidito, el ChatGPT, a ver si lo hace de todas maneras así, pero hasta hace una semana, si yo le digo, hazme la imagen de una persona, un ser humano, ocupando una posición de alto poder, gracias. Normalmente los resultados son de figuras masculinas. Entonces yo como mujer, cada vez que le pido que me genere una imagen y veo que me digo, dame un ser humano ocupando el puesto de presidencia de un país y sale un hombre, hay un sesgo ahí porque hay mujeres. En Alemania tuvimos una supermujer. En Italia hay una supermujer en una posición de poder. Porque tiene que darme una imagen masculina. Bueno, porque ¿y por qué no te da la imagen femenina, que es lo que tú quieres escuchar también? Porque cuando tú le dices que te dé un ser humano, lo que debería hacer la inteligencia artificial es hacerte más preguntas. ¿Quieres que sea hombre? ¿Quieres que sea mujer? Que sea, claro. ¿De qué edad lo estás viendo? Para asegurar que no tiene sesgo. Pero si tú haces el ejercicio, ahorita, bueno, no, creo que acá hay poca señal, pero si tú haces el ejercicio, normalmente te arrojan figuras como hombres. Y todo este cuento que hay, que la gente dice que la inteligencia artificial va a terminar eliminando tantos empleos en tantos sitios, porque ya todo lo hace la inteligencia artificial. ¿Qué tú crees que sea positivo de esto? ¿Qué tú crees que sí valga la pena que inteligencia artificial tome por sus manos y qué otras cosas va a ser inevitable? Mira, a mí me gusta mucho leer todos los años el AI Index de Stanford. Stanford tiene un centro que se llama el Centro Humano de la Inteligencia Artificial, el Human Center of Artificial Intelligence. Y este lugar, este index, siempre estudia eso. Bueno, cómo va a cambiar la fuerza laboral y cómo va a cambiar el ámbito de las ofertas de trabajo y el trabajo como hoy lo conocemos. Y yo también formo parte de algo que se llama el Foro Económico Mundial, donde esta ha sido una de sus grandes preocupaciones, no ahorita, sino en muchos reportes. Ellos lo que estimaron en Davos de este año, que tuve la oportunidad de estar, es que se van a crear una cantidad de trabajos nuevos y se van a
desaparecer una enorme cantidad de trabajo. Pero entre la suma y resta de las cosas, el balance seguía siendo positivo. Esto estamos hablando para enero de este año, donde fue Davos, y ellos lanzaron el World Economic Forum, lanza su reporte. Pero también este índice el AI Index de Stanford lo acaban de lanzar hace pocas semanas y parece dar un balance más o menos similar. Entonces, lo que hay que estar es muy atentos de qué habilidades técnicas ya no tienen mucho sentido. ¿Cuáles, por ejemplo? Mira, tú sabes O sea, si tienes un hijo que va a entrar a la universidad y todavía no sabe lo que va a estudiar, ¿qué es lo que crees tú que realmente a futuro va a ser un batacazo y qué piensas que, bueno, yo que creo ya que es Computer obsoleto? Science es importantísima. Todas las carreras que tengan que ver con aumentar la calidad de los datos, comprender el procesamiento de datos, saber manejar el tema de datos es importante. Y en los oficios, todos los que tengan que ver alrededor de la energía son súper importantes. La energía nuclear es la energía más verde para poder sostener AI. Entonces, bueno, los países como Argentina podrían posicionarse muy bien en energía nuclear. Si yo estuviera viviendo en Argentina y viendo qué va a hacer mi hijo, le digo, mira, quizás, o sea, lo que más necesita el AI para su procesamiento es energía. Y es por eso se están buscando alternativas de energía verde. Entonces, bueno, por eso Argentina, de los países de Latinoamérica, es uno de los países con mayor capacidad instalada para convertirse en un productor de energía nuclear para la región y mucho más que sus países vecinos. Entonces ahí hay un cambio nuevo económico potencial. Entonces, energía, los electricistas, los oficios alrededor de estos temas son ahorita los más buscados para los data centers. Y obviamente otro montón de habilidades que tienen que ver más con el espíritu creativo del ser humano, cada vez más valiosa la conciencia creativa y el talento creativo nato de una persona. Entonces, el desarrollar en tus hijos, sobre todo en edades tempranas, que confíen en su creatividad, que desarrollen su creatividad, que la exponencia, hoy en día eso es re valioso. En esos días estaba en Madrid, casualmente, todo ChatGPT, nada Google, y alguien me dice como que deberías de utilizar más Google que ChatGPT porque cada vez que usas ChatGPT hay un tema con la energía y la electricidad a nivel mundial. O sea, ¿qué hay de cierto en eso? ¿Hay alguna diferencia de usar inteligencia artificial o usar Google cuando quieres buscar algo, una respuesta de algo que no sabes? Mira, bueno, en verdad todos consumen mucha energía y la verdad es que ese es, en temas de cambio climático y sostenibilidad, es uno de los desafíos sin duda que tiene la industria. ¿Cómo hacemos que esto sea más responsable con el planeta y más responsable con el futuro de la humanidad y el planeta en el que vivimos? Ahora, reducirlo a esa sugerencia no la comparto. No porque piense que la persona está completamente errada, sino porque, bueno, al final, con qué datos de Google se soporta para dar esa información. Gemini a mí me parece que ahorita funciona muy bien para la búsqueda de contenido muy bien relacionado con Google Maps y con Google en general. O sea, es decir, si yo voy a un viaje de turismo, utilizo mucho Gemini para ver los rankings, porque hace el procesamiento de sus propios reviews, porque si quiero elegir, estamos en Roma y quiero elegir los mejores restaurantes para ir a comer, es mucho más rápido en los datos que tiene, porque nuevamente, la mejor inteligencia artificial es la que tiene la mejor cantidad de datos. Los mejores resultados va a ser en función de los datos que tenga la inteligencia artificial. Pero el procesamiento de poder unir ideas que no están tan evidentemente unidas y crear cosas creativas y más robustas, yo se lo sigo atribuyendo a ChatGPT. Y a nivel de inglés y lenguaje en inglés y gramática y storytelling creativo, utilizaría Cloud. Y si estoy en una empresa y una organización que maneja datos muy sensibles, como la banca, como las empresas de telefónica, te tienes que quedar en el universo de Microsoft, que también son socios de OpenAI, los dueños de ChatGPT, pero me quedaría más en Copilot y el universo de Microsoft mucho más robusto en términos de cybersecurity, que es uno de los mayores riesgos ahorita. La ciberseguridad, no solamente hay problemas
no solamente AI ha traído unos nuevos temas de problemas en el tema climático o de preservación del planeta, pero también ha traído unos nuevos problemas de ciberseguridad y nuevos desafíos en la vida de las personas. Por ejemplo, yo puedo ahorita clonar a gente mucho más rápido y puede llegarle a tu mamá un video donde parece que eres tú, es tu voz, es tu cara, son tus gestos y no eres tú. Entonces, sí tenemos unos desafíos importantes, sí hay. Y el tercer desafío que yo lo vería, que no es ciberseguridad, es este tema del futuro del trabajo. O sea, realmente estas herramientas cada vez aprenden más porque reciben más data y cada vez son más fuertes. Por tanto, ¿cómo aseguramos que la educación y nuestras habilidades tenga la agilidad y la flexibilidad de cambiar tanto como para que yo siga siendo relevante? Por ejemplo, Elon Musk hace muchos años, no sé si incluso si fue en un encuentro del Foro Económico, dijo que va a llegar un momento donde la gente no va a trabajar como se entiende el trabajo hoy en día y que podría existir un salario universal, porque la manera de hacer dinero ya no va a ser la manera de hacer dinero que nosotros hoy entendemos. Esa teoría de Musk habla mucho de una sustitución importante del trabajo humano en que recaiga en inteligencia artificial. Mi mayor preocupación frente a esa mirada es, ok, la gente recibe un salario universal, pero hay alguien que está con otro tipo de salario mucho más grande. O sea, van a ser, ¿qué? 4 o 5 empresas que controlan la fuerza de hacer del mundo. O sea, ok, sí, son 5 empresas de robótica que venden los robots en el mundo, son esos 5 personas no van a ser los trimillonarios de ahorita, sino todavía más. Esas son preguntas que constantemente me hago, que estoy constantemente estudiando. Yo no controlo qué vaya a pasar porque además no estoy en la toma de decisiones. Yo soy simplemente una empresaria de small, medium business en los Estados Unidos y lo que quiero es que permanecer relevante en un mercado. ¿A qué eso lo vamos a ver tu generación y la mía y la gente, lo que la gente está escuchando? No lo sé, pero se está planteando como un futuro potencial de la humanidad. Me encanta. Esto quiere decir que, bueno, todo lo de la inteligencia artificial, bienvenido, pero siempre tu criterio pesa más a la hora de tomar decisiones y de utilizar todo esto. Gracias, Vero, por estar aquí. Gracias por toda la información tan valiosa que nos has dado. No, gracias a ti. Bueno, yo espero que, uno, no suframos de tecnofobia tampoco, que más bien seamos responsables. 2, que sepamos que estamos en la era de las barreras más bajas, de tener que tener menos acceso a capital para poder emprender, que la empatía, el saber escucharnos, la capacidad de relacionamiento la puede imitar la inteligencia artificial, pero que nosotros tenemos un componente histórico que es muy nuestro y que es muy valioso, y lo que tiene que hacer la humanidad es cada vez más trabajar por desarrollar sus habilidades humanas. Sentido del humor, empatía, capacidad de sentir amor, capacidad de enamorarse de las cosas, de sentir pasión. Esas cosas nunca las va a tener la inteligencia artificial y por tanto cada vez van a ser más valiosas que las tengamos nosotros como humanidad. Y bueno, al final esto es una buena herramienta y hay que saberlo usar, educarse mucho. Y bueno, y felicitaciones a ti por tener este espacio donde seguramente mucha gente se inspira. Me encanta, o sea, somos seres humanos y eso nadie nos los puede quitar y tenemos una fuerza muy valiosa y mucho que aportar al mundo. Gracias, Vero. No, por gracias estar a aquí. ti. Gracias. Me encantó venir. Gracias.